Tengan un muy buen día. Bienvenidos nuevamente al devocional de la comunidad contigo. Oremos para pedir la guía del Señor en este tiempo y para pedirle que Él nos hable en esta mañana. Oremos. Papá amado, gracias Señor por esta mañana. Gracias por toda tu provisión en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a glorificarte, a servirte, a trabajar para ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables en el devocional de hoy. Queremos pedirte que tú edifiques tu iglesia, Señor, y que tú glorifiques tu nombre por medio del devocional de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En noviembre del 2019, luego de la renuncia de varias autoridades y finalmente de la renuncia de Evo Morales, muchos nos preguntábamos, ¿y ahora quién va a asumir el poder? ¿Quién va a gobernar este país? Y tal vez otros nos preguntábamos, ¿qué pasaría si nadie asume el poder? ¿Y qué ocurriría si durante mucho tiempo nos quedamos sin un gobierno o sin un presidente? Más bien pronto hubo alguien que asumió el poder y se armó un gobierno transitorio. ¿Qué es lo que ocurre cuando no existe un gobierno? ¿Qué ocurre cuando no existe una figura de autoridad? ¿Qué pasa cuando no hay quien mande, no hay quien gobierne? En estas situaciones, cada persona y cada quien hace como mejor le parece. En Isaías 22, que nos toca hoy día, vemos dos pecados que ocurren cuando Dios no es la autoridad que gobierna. No es que Dios en esa época haya renunciado a su gobierno, no, de ninguna manera, para nada. Pero sí su pueblo le dio la espalda. Su pueblo decidió vivir como si Dios no existiera. Su pueblo decidió vivir como si Él hubiera dejado de ser el rey. Y estos dos pecados que nacen de esto, que nacen de una manera de vivir como si Dios no existiera, como si Dios no fuera el rey, estos dos pecados son confiar en el esfuerzo propio en vez de confiar en el Señor. Y trabajar para el bien de uno mismo en vez de trabajar para el Señor, para servirle y glorificarle a Él. Este primer pecado de confiar en el esfuerzo propio se ve reflejado en la primera mitad de Isaías capítulo 22. Los versículos del 1 al 14 contienen una profecía contra Jerusalén. Y quisiera que leamos de esta porción los versículos 8 al 11 de Isaías 22. Entonces pueden acompañarme en sus Biblias buscando Isaías capítulo 22, los versos del 8 al 11. Dicen así: Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes confiaron aquel día en las armas de la casa del bosque. Y vieron que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David y recogieron las aguas del estanque inferior. Entonces contaron las casas de Jerusalén y derribaron casas para fortificar la muralla. Hicieron un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Permítanme leer esta última parte nuevamente. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, el ejército asirio intentó tomar Jerusalén. Entonces Jerusalén se preparó para la batalla. Se esforzó y confiaron en su propio esfuerzo, preparándose para la batalla. Y aunque en esa ocasión Dios obró con salvación,
de una manera totalmente milagrosa e inesperada, eventualmente años más tarde Jerusalén cayó. Jerusalén cayó no de las manos de los asirios, sino que cayó de las manos de los caldeos, de Babilonia. Y en todo esto, ellos no buscaron a Dios, no confiaron en Él, sino que prefirieron confiar en sus propios esfuerzos. Por eso estas palabras, en el versículo 8, ustedes confiaron aquel día en las armas, y más adelante, en el versículo 11, pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo, ni consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Ahí está entonces el pecado, el primer pecado que nace de vivir como si Dios no existiera, de vivir como si Dios no fuera el rey. Es el pecado de confiar en el esfuerzo propio y no confiar en el Señor. Y el segundo pecado se ve reflejado en la segunda mitad de este capítulo 22 de Isaías. Es el pecado de trabajar para el bien de uno mismo. Los versículos del 15 a 25 de Isaías capítulo 22 contienen una profecía contra una persona en específica. Contienen una profecía contra un hombre llamado Sebna. Este hombre se dice que era el mayordomo real, el mayordomo de la casa del rey Ezequías. Y a este hombre podemos decir, como generalmente vulgarmente se dice, se le subieron los humos. Es decir, este hombre se enorgulleció grandemente. Y al parecer, este hombre, Sebna, se dedicó a enaltecer su propio nombre, a trabajar para sí mismo, para engrandecerse a sí mismo. Se dedicó a trabajar para su propia gloria. Fíjense lo que dice Isaías 22 acerca de este hombre. Y vamos a ver los versículos 15 y 16. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Este actuar de Sebna, de este hombre, de este mayordomo real, es el actuar de alguien orgulloso, de alguien que quiere enaltecerse a sí mismo y glorificarse a sí mismo. Y para este hombre, la consecuencia fue su propia perdición y destrucción. Los versos 17 al 18 hablan del destino de este hombre profetizado por Isaías. Dicen así: Oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te tomará firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros, oh tú, vergüenza de la casa de tu Señor. Cuando en el capítulo 36 de Isaías, que veremos en algún momento cuando lleguemos a este capítulo, se relata la llegada del ejército asirio a Jerusalén. Ahí vemos a este hombre, ahí vemos a Sebna. Lo interesante es que ya llegado este capítulo 36 de Isaías, no se menciona a Sebna como el mayordomo real, sino que se lo menciona como un simple escriba. Al parecer, la profecía de Isaías 22 ya estaba comenzando a cumplirse en cuanto a Sebna. Y ya para el tiempo de Isaías 36, para el tiempo de la intención de invasión a Siria, Sebna fue destituido de su cargo. Fue degradado del cargo de mayordomo real a escriba. Y el cargo de mayordomo real fue dado a Eliakim. Eso es lo que se ve ya en Isaías 36. Y esto es lo que el profeta había predicho, por lo que el Señor le había revelado. Isaías 22:20 dice: y sucederá en aquel día
que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Este capítulo de Isaías nos muestra lo triste de vivir como si Dios no existiera. Lo triste de vivir como si Dios no fuera el rey, como si Dios no fuera quien gobernara. En el caso de Jerusalén, este estilo de vida se vio en una falta total de confianza en el Señor y en un afán de confiar en el esfuerzo propio, sin considerar a Dios. En el caso de Sebna, esto se vio reflejado en una persona orgullosa que vivía para glorificarse a sí mismo y trabajaba solo para su propio bien, para satisfacer su propio orgullo. Esto debe llevarnos a una reflexión y a un autoexamen. ¿Cómo estamos viviendo y actuando como individuos, como familias o como iglesia? Especialmente en este tiempo que estamos enfrentando situaciones muy adversas. Son justamente las situaciones adversas las que a veces nos llevan a dudar y a olvidar de que Dios está en su trono y que Dios es el rey y que Él está gobernando en control de todo. Son estas situaciones adversas que a veces nos llevan a desesperarnos y nos tientan a confiar en lo que nosotros podemos hacer y en nuestro propio esfuerzo, en vez de confiar en Dios y considerar lo que Él dice. Y por si acaso aquí no estoy diciendo que si confiamos en Dios no nos va a pasar nada malo, para nada, no estoy diciendo eso. Sino que la confianza en Dios, considerar a Dios y recordar que Él es el Rey que está a cargo, esta confianza en Él nos va a llevar a estar en paz incluso cuando estamos sufriendo. Nos va a llevar incluso a estar en paz para prepararnos con sensatez, considerando a Dios al enfrentar una crisis. La confianza en Dios la confianza en Dios parte de la fe en Jesús, de tener esta fe y esta seguridad de que nuestra vida, nuestra alma, está segura en las manos de Jesús por los méritos de Jesús y por lo que Él ha hecho en la cruz, y que nuestra vida está asegurada por la eternidad en Él. Esta confianza parte de esto. Cuando todo vaya bien, así como cuando todo vaya mal, incluso si morimos, sabemos que en Cristo vamos a estar bien, vamos a estar en su mano, incluso en la muerte. Vivir sin confiar en Dios y sin considerar a Él también puede llevarnos a vivir vidas centradas en nosotros mismos, como ese hombre Sebna, cuya historia vimos en Isaías 22. Una vida queriendo ganar reconocimiento, queriendo edificar nuestro propio reino, glorificando tal vez nuestro propio nombre. Y la solución a este pecado, la cura para este pecado es Jesucristo. Es reconocer más bien que nosotros no somos el nombre que debemos glorificar, sino que Jesús es el Rey. Él es quien gobierna, Él es quien está al control y Él es quien se merece todo reconocimiento, toda gloria y toda honra. Solo Él. Que Dios nos libre de caer en estos pecados. Que Dios nos libre de caer en la falta de confianza en el Señor y que Dios nos libre de caer en la autoglorificación. Pidámosle hoy que Cristo sea el Rey y que no olvidemos esta verdad. Que nuestro Rey Jesús sea en quien confiemos. Que nuestro Rey Jesús sea a quien glorifiquemos y por quien trabajamos y por quien vivimos. Vamos a terminar el devocional de hoy orando. Oremos. Papá amado, venimos ante ti para confesarte nuestro pecado, Señor, porque muchas veces no te consideramos y muchas veces somos tentados a desconfiar de ti, de tus promesas, de tu cuidado. Y a veces por las situaciones adversas somos tentados también a confiar en nuestros esfuerzos. Ayúdanos, Señor, a confiar principalmente en ti.
y considerarte solo a ti, Señor. Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal, incluso al prepararnos sensatamente para enfrentar una crisis, ayúdanos a considerar primero lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos también que nos libres del pecado de la autoglorificación, que no permitas que seamos personas que deseen enaltecerse. No permitas que querramos glorificar nuestro nombre por encima de todo, sino el tuyo, Señor. Queremos edificar tu reino y no el nuestro, Señor. Y confiamos, por la fe en Jesús que tenemos, confiamos en que tú vas a hacer esto, Señor. Y te damos gracias, porque no es por nuestros méritos, sino es por Jesús y por los méritos de Él, que todo esto puede llegar a ser una realidad en nuestras vidas, confiando en ti y trabajando para ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día. Dios los bendiga.